Bueno, vamos a seguir con la segunda parte, aunque veo que algunos he saltado la clase. Cuando vengan ya les pasamos revista y ya tomaremos medidas, exactamente. El del bastón y mi mujer, eso suena un poco feo, ¿eh? Creo que el del bastón y mi mujer andan por ahí solos, eso no sé yo, no lo veo yo práctico, ¿eh? Así que lo que no sabe él es el bastón que utiliza mi mujer a veces. Bueno, voy a ir avanzando un poquito. Tengo la suerte, además, creo, de presentar a la próxima ponente, Ana María Martín Bravo. Espero no meter la pata con el arqueólogo, que ya me dijo que no quería ser mi amigo, así que nada, es lo que hay. En el caso de Ana, creo que, por lo poco que he mirado un poco su perfil y demás, ahora se estila eso de mirar el perfil, tenemos una confluencia de dos facetas importantísimas, la teoría y la práctica, ¿no? Como decían, como le gusta mucho el tema de los caballeros y las órdenes militares, la espada y la pluma, ¿no? Es pluma en el estudio y la espada sobre el campo. En el sentido de que es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Prehistoria por la Complutense y, bueno, aparte de realizar estos trabajos académicos, luego tiene esa faceta que decimos de la espada, ¿no? Realizando funciones y participado en diversas excavaciones y experiencias en yacimientos. Y actualmente, claro, hay que decirlo también, que trabaja en el Museo del Prado, si no me... Bien, ¿no? Vale. Y ocupa el puesto de jefa de servicio de documentación y archivo. También siempre he querido tener una amiga de jefa de servicio de documentación y archivo, te lo digo también, a ver si... Pues nada, os voy a dar paso a Ana y seguro que nos sorprende con la ponencia. Aparte, claro, hemos estado hablando antes y me comentaba que estuvo en la casa natal de Jovellanos y que se emocionó, ¿no?, cuando vio la capa y el símbolo de la Orden de Alcántara, que utilizó el ilustrado Jovellanos, el original. Muchos asturianos, tengo que decir, y lo comentaba con ella, no sabemos valorar o tenemos esa tendencia a no saber de nuestra historia. Y voy a poner un pequeño ejemplo, que tengo un hermano muy peculiar. Mi hermano pues tiene 5 años menos que yo, y le digo, oye, ¿qué te parece si vamos a la casa de Jovellanos? Y me dice, yo prefiero tomar unas sidras y tal, ¿no? Y digo, bueno, pues nos tomamos unas sidras. Y cuando llevaba 4 o 5 sidras, digo yo, ¿y ahora qué? Dice, pues ahora sí vamos a ver la casa de Jovellanos, ¿no? Entonces, estuvimos mirando la casa natal de Jovellanos y hay una exposición de escultura y de pintura moderna contemporánea. Y sus comentarios, cuando íbamos pasando de una sala a otra, era, pues vaya esculturas que hacía este tío. Y yo pensaba, pues fíjate tú, de 1700, que está en 1780, y estás viendo arte contemporáneo y tienes una visión del arte muy expansiva. Y luego veía las pinturas y decía, y también pintaba, qué tío. Yo decía, es que ya no es la sidra, es que eres tú. Pero bueno, lo importante es que llegó a la sala principal, ¿no?, donde Ana refiere esta anécdota, y ve el retrato, la copia, porque no tenemos la suerte de tener el original de Goya, y ve la copia que hay allí, y dice, ¿y ese tío quién es? Y yo me quedo mirándolo y yo, nadie, déjalo así. Así que no penséis que solamente a veces en la tierra ajena es donde hay ese problema, sino que en la de uno propio y en la propia casa de uno. Además, estando yo en la fundación como asesor del consejo y demás del Foro Jovellanos, pues me encuentro que mi hermano, bueno, he escrito 2 libros, tampoco los ha leído. El último es de La huella de Roma, que es juvenil, y lo llamo por teléfono y le digo, ¿qué? ¿Has leído el libro? Dice, sí, me ha encantado. Yo, ¿qué? La parte cuando venía Conan y atacaba a tal. Y él, esa fue buenísima. Digo, habla de Roma. Y él, joder, me has pillado. Así que nada, bueno, doy paso a la ponente y nada, muchas gracias a todos por seguir aguantando aquí el tirón esta mañana de sábado. Gracias. Muchas gracias. Pues seguir con la anécdota esta, es que es verdad, como yo también tengo un hermano y además se pone todos los años la capa de caballero, y yo como hermana mayor luego soy la que me encargo de lavarla y entregársela a Ana. Pues cuando llego a la casa Museo de Jovellanos y veo esa capa original después de haber lidiado todos los años con una de ellas, pues la verdad que me emocioné tremendamente, me pareció que era una suerte tener allí esa joya. Bueno, y dicho eso, lo que sí quiero es dar las gracias a
a los que me han dado oportunidad de estar aquí, a la Biblioteca de Alcántara, a todas las instituciones, especialmente a la Asociación Cultural, porque yo tengo que decir que mi vocación como historiadora y todo lo que ha marcado mi carrera se lo debo a la Asociación Cultural, con la que yo pude empezar a ejercer en la época de Remigio Mestre, que se aprovechó para hacerle un pequeño homenaje, o a don Sebastián, que fueron ellos los que hicieron las primeras gestiones para que yo, siendo miembro, cuando yo estudiaba en Alcántara y los primeros años de carrera, pudiera participar en la excavación del yacimiento del que os voy a hablar. O sea, que en eso parece que quiero copiarle a Enrique, a que lo que él decía, le devuelvo a Alcántara lo de Alcántara me dio. Yo empecé excavando porque casualmente la asociación me brindó la oportunidad de participar en la excavación del Castillejo. Eso abrió mi vía de investigación hacia lo que es el mundo prerromano, y eso es un poco lo que vengo a contar hoy. Como estas jornadas, en general todos hablamos bastante del puente romano, pero nos preguntamos, ¿quiénes vivían aquí antes de los romanos? Eso es un poco lo que a mí me interesaba, a eso he dedicado mi investigación, y eso es un poco lo que voy a contar, aprovechando y sirviendo como eje un yacimiento muy importante, que es el Castillejo de la Orden. Que además, bueno, yo pongo aquí esta pregunta capital de los océanos: ¿qué era realmente el Castillejo de la Orden, ese yacimiento que tenemos aquí? Para eso os he traído una fotografía donde vemos el río Jartín. A ver si me sale aquí el ratón. A ver, aquí con el ratón. Vemos el río Jartín, con este meandro importante, donde está el yacimiento del que vamos a estudiar. Lo que estamos viendo es el Tajo. Aquí estaría el puente romano, aquí está Alcántara, lógicamente, y la importancia de este sitio, y de eso se ha hablado también un poco antes, es que está en un sitio donde, ¿lo veis?, probablemente había una zona de paso, que es lo que explica la importancia de este entorno y que probablemente condicionó y dé respuestas a eso que nos hemos estado preguntando antes. ¿Y por qué el puente aquí? Probablemente porque toda esta zona, kilómetros arriba o aguas abajo del puente, ya era una zona de paso. Y vamos a ver que justamente enfrente de esa zona de paso, pero aguas arriba del jardín, tenemos este yacimiento. ¿Lo veis? Es un cerro, como todos los que van a tener los yacimientos castreños de este periodo, que abarca en líneas generales lo que es desde el siglo V, siglo IV a la romanización, que desde luego es tremendamente espectacular. Se conserva aún a día de hoy en pie. Veis este lienzo de muralla, podéis ver el jalón que tengo ahí puesto, que es 1 metro, os dais cuenta de la altura que aún conserva a día de hoy y que da un poco idea de lo que pudo ser este sitio. Con lo cual, además, ya estamos hablando de que tenemos un sitio en Alcántara excepcional, que amplía un poco la visión que tenemos de nuestro patrimonio. No solo es el puente romano, esto estaba aquí ya, vamos a ir viendo durante bastantes siglos antes. Y que además de la importancia de las ruinas, que eso sí que no son únicas en Extremadura, pues hay un fenómeno absolutamente importante que hace que este castro sobresalga sobre los demás, y es que en los años 80, año 83, año 84 se descubre esta placa, que yo he puesto aquí la transcripción, que sí que es un elemento casi único. Es un pacto que firman los romanos con el pueblo que vive en el Castillejo, donde se declara que los que viven aquí se rinden ante los romanos, pero a cambio los romanos les van a reconocer su personalidad y les dicen que les siguen dejando vivir en sus mismas tierras, conservar sus leyes y seguir manteniendo su forma de vida. Y esto pasa en el 104 a.C. Parece que el 104 en Alcántara es una cosa muy importante, porque esto es, en el 104 a.C., Roma conquista definitivamente este territorio y además se firma un pacto y nos queda registrado en esta tabla. Esto es un ejemplar de bronce que se trajo aquí. Fueron enviados 2 personas desde el Castro hasta Roma para sellar el pacto. En Roma quedaría una copia y aquí en el yacimiento tenemos la suerte de que ha aparecido esta otra.
¿Cuál es el problema? ¿Que cómo han aparecido estos materiales? Bueno, pues esto aparece en el yacimiento a principios de los años 80, que aprovecho para decir, al hilo de lo que se ha dicho, al final una de las preguntas, al final de lo que exponía profesor Enrique. El papel de los detectores, de los furtivos. ¿Toda esta difusión que estamos haciendo ayuda o no ayuda? Bueno, en realidad que se difunda ahora, todo lo que se hace con los LIDAR, tampoco cambia sustancialmente mucho. Esto estaba siendo expoliado a principios de los años 80, que además aprovecho para decir que fue una década salvaje en toda la arqueología, especialmente en Extremadura. En el año 85, y yo me voy a lo mejor ahí por otro derrotero, porque como estoy en el mundo del patrimonio, en el año 85 se aprueba la ley de patrimonio que pone coto un poco, que empieza a castigar el expolio. Tenemos que decir que en esos años anteriores, que yo vivía en Alcántara, es que, no sé si está bien que lo diga, pero era vecino mío casi, teníamos un guardia civil de la frontera, vivía aquí, no era guardia civil aquí, guardia civil de frontera que ya no está, que con el tiempo es uno de los máximos expoliadores del patrimonio arqueológico en Extremadura, con procesos, salió muchísimo en la prensa, se le requirió la colección, y estaba ejerciendo aquí, y estamos hablando de los 80. O sea, que el expolio del patrimonio es una cosa que ha habido siempre, casi ahora tenemos más herramientas legales para luchar contra eso. ¿Y cómo se combate? Conociendo nuestro patrimonio. Y eso es un poco lo que yo vengo a contar, que aquí tenemos otras joyas que no son el Puente de Alcántara, que son excepcionales, y que cuanto más lo conozcamos todos, seamos conscientes de que un detectorista en el campo está haciendo un daño tremendo, no solo a la historia, nos está haciendo un daño a nuestro patrimonio, a nuestro pueblo. Por eso yo creo que es interesante, entre otras muchas cosas, el papel de estas jornadas. Bueno, ¿y qué nos dice qué tiene de especial, además de todo esto, este documento? Pues que se habla, lo he destacado ahí, de que aquí vive un populus y nos da el nombre. Nosotros en realidad no sabemos cómo se llama la gente que vivía aquí en España antes de los romanos, porque los cronistas romanos recogen unos pocos nombres, pero evidentemente no todos. Los cronistas romanos están contando batallas y reflejan y recogen los nombres que les interesan. Y de hecho nos dicen que en la zona del Tajo viven, nos dicen los pueblos más importantes, mencionan lusitanos y bretones, y ellos dicen, y otros muchos que por su pequeñez y poca importancia, pues no voy a detenerme. Bueno, entre otros muchos es posible que estuviera este populus seanos, con lo cual tenemos un yacimiento con una muralla excepcional con el que Roma se aviene a firmar un pacto y además le recoge este nombre, es el populus del Océano. Luego yo creo que merece la pena, que fue lo que yo hice en ese momento, empezar a preguntarnos, pero ¿quiénes son esta gente? ¿Quiénes vivían aquí que tenían esta importancia para que todo esto se desencadene? Entonces, efectivamente, empezamos a ver el yacimiento y si nos fijamos, pues realmente es excepcional. Fijaros lo que se conserva de recinto fortificado de este castro. En un extremo de la diapositiva podéis ver, allí al final se ve esta vara blanca y roja que os digo, está aquí al final, ¿la veis? Ahí. Esto es 1 metro. Entonces, imaginaos lo que se conserva de muralla. Esta muralla, en la parte de acceso, además, tiene un refuerzo importante. Fijaros cómo está como engrosada, ¿lo veis? Y si hacemos un dibujo de la muralla, efectivamente nos da que tenía esa parte como de pasamento sobre el que se levantan los demás, con lo cual nos está hablando de una técnica de construcción además muy avanzada. Nos está hablando posiblemente de que en la época final, cuando tienen que luchar contra Roma, esta muralla se tiene que reforzar porque está en un momento de guerra. Y que el castro está situado, que es lo que nos va a dar pie a conocer como esto, justamente en este meandro del río Jartín. Aprovechando la defensa natural del sitio, se levanta toda esta fortificación. En el lado norte tiene unas torres y unas puertas de acceso. Bien, de esto casi no se sabía nada. Lo que se sabe es el dato de la deritio, que sale expoliada, y a raíz de eso la Universidad de Extremadura empieza a hacer algunas investigaciones y se hacen algunos pequeños sondeos. ¿Veis? Salen estos pequeños muros, pero es poco lo que se dice de ellos. Y además,
La arqueóloga que excava esto dice que por la poca entidad del yacimiento parece que dentro de ese recinto de fortificaciones no debió haber demasiadas casas, que tal vez sirviera de encerradero de ganado. Entonces lo primero que hicimos para empezar a conocer si ese sitio efectivamente es un sitio poblado, es una ciudad, que es lo que estamos hablando, es una capital de algo o es un recinto simbólico que no, empezamos a aplicar las técnicas de detección que había en los años 90, que he visto lo que ha contado Enrique ahora, claro, da un poco risa. Pero por aquellos entonces no teníamos más que la prospección eléctrica. Entonces nos venimos un equipo al Castro a partir de los muros que había sacado la excavación, pusimos estas estacas, lo que hicimos fue enchufar corriente eléctrica que nos dijera si eso era un murete aislado o si realmente todo este poblado estuvo ocupado, que era lo primero que nos interesaba conocer. Y efectivamente lo que nos dice es que no era un sitio deshabitado. Todo el yacimiento, toda la parte dentro del muro estaba ocupada por viviendas. Aparte de eso, que sería las casas, el mundo de los vivos, efectivamente lo que mejor conocemos es el mundo de los muertos. Y justo en esos años también la universidad excava porque salen las noticias de que está habiendo un saqueo sistemático de la necrópolis de Alcántara. Entonces la Universidad de Extremadura desarrolla una campaña, que es la que digo que me pude incorporar gracias a que la asociación, yo formaba parte de la asociación cultural y me facilitaron la posibilidad de excavar, y ahí se excava en 2 zonas, y eso es lo que mejor nos permite conocer quiénes eran los que vivían en el yacimiento. Era una sociedad con la que se excavan desde una parte, porque lo que saca a la luz son 14 tumbas distribuidas en 2 zonas, en la que los muertos se llevan este rico ajuar a las tumbas. Vamos a ver un poco qué tienen esas tumbas, porque es lo que nos va a permitir acercarnos a conocer un poco cómo era esta gente. Hemos dicho que hay 2 zonas. En la zona más antigua hay materiales que apuntan a finales del siglo V, o sea que ya tenemos una fecha, ya sabemos que hay gente a finales del siglo V viviendo en el Castillejo de la Orden. Veis lo que sale, es que bueno, tengo ratón, esto que está aquí son restos de unas espadas, ahora las vamos a ver. Son una espada de frontón, la urna funeraria, que esta gente tiene el rito de la incineración, se queman, como se hace en la India ahora, y se recogen las cenizas, los restos óseos se depositan en la urna y se entierran además con todo el ajuar más representativo. Esto que tienen aquí, que aparece más, es un puñal, con lo que se agarra un escudo. Como ahí se ve un poco mal, sobre esta diapositiva lo vemos mejor. Que como no tengo ratón, en cuanto toco me salta de... A ver si puedo tocar. ¿Lo ven ustedes? Esta espada con esta corresponde al mismo modelo de lo que hemos visto que sale. Y este es un ajuar típico de un guerrero, que se entierra con su espada, con la vaina donde ponerla, con una lanza y con un escudo. Lo que nos queda, los escudos eran de madera, lo que nos queda es la parte metálica por donde se agarra. Y esto es lo que nos da la zona donde salen las tumbas del siglo V. En la otra zona tenemos unos enterramientos un poco más modernos, y lo que vemos es que ya ha cambiado el tipo de espada. Si ven ustedes esa espadita con dos bolitas, dos antenas atrofiadas, es un tipo de espada un poquito más evolucionado, lo que nos dice que esta zona está ocupada en el siglo IV. Y en esa zona las espadas han variado, hay 2 diferentes, que son muy interesantes porque resulta que es un tipo que aparece muy parecido, enterramientos con las mismas piezas en la zona de Ávila, con lo cual ya nos está diciendo con quién se está relacionando esta gente. Curiosamente, además, son tipos que solo aparecen en Alcántara, que tienen esa peculiaridad, porque los artesanos de aquí mezclan formas de espadas que son típicas bien del norte, bien del sur. Como estamos en esta zona de paso, que esto además unimos con lo que decía León en la primera conferencia, efectivamente, Alcántara es una zona donde se van a encontrar diferencias llegadas de una parte de la zona atlántica, por otra de la meseta, y se ve en estos tipos que son únicos de aquí. Además, tenemos esta otra tumba que es excepcional también,
porque además de tener ajuar metálico, tiene una pieza que es una cerámica griega. La importancia, he puesto una foto que no es de Alcántara, pareció tan destruida la de Alcántara que no se ha podido pegar. Esta es la forma para que la vean. Lo interesante es el mapa de dispersión que nos dice dónde aparecen en la península ibérica ejemplares como el de Alcántara. Y podéis ver que, además, eso justamente volvemos a lo que ha dicho León, que de verdad que si te digo que prepares la conferencia tuya para darme paso, no somos capaces de que enganche mejor. Ven ustedes como la cerámica griega se distribuye por esta zona de influencia mediterránea, que decía León, y las pocas que están llegando a la zona del Tajo. Es que vemos dos, en Alcántara y en Aliseda, que todos conocemos por el famoso tesoro. Lo cual vuelve a incidir en la idea de la excepcionalidad del yacimiento de Alcántara. Y se explica también por justamente eso que contaba León, es que la zona de Alcántara está en esa zona de confluencia entre el mundo atlántico y el mundo mediterráneo. Estamos hablando del siglo IV. Yo no me he querido remontar mucho antes, pero a esta zona, y antes de que empezara el poblamiento fortificado que estamos viendo, lo que había estado llegando eran objetos metálicos de clara influencia atlántica. Por tanto, los paralelos en esa época anterior a esta, si pusiéramos un mapa, en vez de estar estos puntitos reflejados en la zona mediterránea que nos empiezan a llegar ahora, durante los 500 años anteriores, lo que llega en la zona de Alcántara son objetos del mundo comunes con la zona de Portugal, Galicia, Francia, Irlanda. Y aunque en el Castillejo no lo tenemos, si los tenemos, por ejemplo, en el mismo término de Alcántara aparecen esas piezas. Luego, de ese panorama que había durante la primera mitad del milenio antes, digamos del 900 al 500, estamos cambiando a que en este momento lo que tenemos es esto. Están llegando estos objetos del mundo atlántico, del mundo mediterráneo, y son objetos, ya ven ustedes, absolutamente excepcionales. Bien, esto era lo que se conocía de Alcántara, porque cuando yo quiero empezar a estudiar qué significa todo esto, qué es esta excepcionalidad, tan solo tengo un yacimiento en ese momento para comparar, que está en el otro extremo de la provincia, desde Cáceres hacia en el término municipal de Botija. Aquí nos queda un poco lejos, digamos el otro extremo. Y ahí, al mismo tiempo que se excavaba aquí la necrópolis de Alcántara con esas dos zonas, se está excavando un yacimiento, que lo ven ustedes igual, aquí en su meandro, como veíamos en el jardín, también con dos zonas que estaban marcadas en rojo, que tiene una muralla igual, monumental también, casi igual o más que la de Alcántara, con esta zona de refuerzo, probablemente también en la última etapa, cuando Roma está obligando a estos pueblos a defenderse. Ven que recintos con escalera, pero que a diferencia de la de Alcántara, en ese momento ellos no tienen armas, pero sí se entierran en estos pequeños monumentos que en Alcántara no hay, con lo cual estamos en la misma cuenca, pero influencia muy diferente. ¿Por qué? Porque probablemente en este extremo esta forma de enterrarse es más típica del mundo ibérico. Y ven esto que hablábamos de cómo, dependiendo de dónde estás, es más fácil que lleguen unas influencias a otro dentro de la misma provincia. En un extremo estamos recibiendo mejor las influencias mediterráneas, esto es más típico de toda la cultura ibérica, que sin embargo en Alcántara vemos que no, y sin embargo en Alcántara aparecen armas que nos ponen más en consonancia con la zona de Ávila. Y además hay otro elemento en el otro extremo de la cuenca, que son las cerámicas pintadas, que en Alcántara son muy escasas. Con lo cual tenemos dos pueblos importantes, conocidos, excavados en los extremos de la provincia, y lo que queríamos saber es qué es lo que pasa en la zona de Alcántara, donde teníamos este puntito que es el yacimiento del Castillejo. Pero claro, sabíamos que eso no podía ser un único, que lo importante era conocer qué otras cosas estaban conviviendo. Y ya digo, como no teníamos en ese momento estas técnicas fabulosas que utilizaba Enrique, sí que se había publicado un trabajo un poquito antes, un profesor de la Universidad de Extremadura, que decía que los yacimientos similares a este, con murallas del siglo IV a la época romana, se caracterizan porque casi todos se llaman castillos, castillones, porque conservan la muralla. Entonces lo que hicimos fue empezar a buscar en la comarca qué sitios se llamaban castillos, castillones, castillejos, murallas, y lo que nos encontramos fue esto. Todos estos sitios efectivamente correspondían con esos yacimientos, con lo cual ya nos dio la pauta para buscar en las zonas de Ribero. ¿Ven ustedes? No me
quiero detener mucho, como están en todos los afluentes del Tajo. Empezamos a buscar todos los cerros destacados, no nos salen más, nos salen unos pobladitos que son contemporáneos o un poquito anteriores, pero que no se refuerzan. Con eso conseguimos saber que conocíamos bien a través de su topónimo los poblados fortificados, eran esos y no había más, pero se nos escapaba si en las zonas llanas, absolutamente llanas, podía haber población, porque ¿qué hacían esta gente? Que no se iban a explotar la zona llana. Entonces, lo que hicimos fue trazar una cuadrícula, elegir algunos cuadraditos y esos muestrearlos, y lo que decimos, hacer una prospección de cobertura total, o sea, entre un equipo de personas separadas 3-4 metros máximo, 1,5 dependía si fuera, barrer el terreno para localizar cualquier posible indicio de poblamiento. Y esto lo que nos demostró es que el poblado de la Edad del Hierro, de los siglos IV a la romanización, prácticamente no se asienta en esta zona llana. Hay algún poblado abierto, porque lógicamente el campo se ocupaba, debían ser tipos cabañas, como las hemos documentado que se ha explotado el campo hasta hace 2 días, como se ha vivido en el campo hasta los años 60, con esas majadas que estaban donde estaban los pastores y donde se venía cíclicamente al pueblo a vender la leche, a vender los quesos, entonces, pero que no dejan rastro en el registro arqueológico y que sin embargo la ciudad era la que tiene las murallas y la que el poblamiento podemos localizarlo con estos topónimos. A partir de eso, de esa certeza, pues lo que tenemos ya es un panorama de quiénes convivieron al mismo tiempo que está el Castillejo de la Orde, y nos encontramos con que justo en frente de la desembocadura del Jartín, esto es la desembocadura del Jartín, hemos dicho que el Castillejo está aguas arriba, esta es la desembocadura del Jartín, hay otro poblado, aquí ven el cerro, ven este cerro tremendo, con lo cual he dicho que el interés del Castillo de la Orden, que está aguas arriba del Tajo del Jartín, es que está ocupando una zona que era zona de paso, y resulta que la prospección nos revela que es que enfrente de esa zona de paso hay otro poblado que tiene estas murallas, que evidentemente no son de la monumentalidad de las del Castillejo de la Orden, pero que son murallas. Los que son de aquí me van a poder decir, aquí en Alcántara los muros se siguen haciendo así, todas las fincas tienen estos, ¿por qué esto es una muralla de la Edad del Hierro y no un cercado como todos los que tenemos? Bien, porque las técnicas de construcción de la muralla se ven los paramentos, se puede seguir todo el circuito, aparte de tener una cuidada ordenación de las lajas que se unen con barro, con cara interna, con cara externa, tienen una monumentalidad que desde luego no tiene cualquier cercado. Si ven ustedes aquí, no sé si lo ven, es que encima los riberos es lo que tienen, si lo puedo ver, están hasta en las zonas de mayor defensa natural, donde uno dice, si es que casi no hace falta poner una muralla, porque es que es imposible subir, es que me pasa, bueno, se ve cómo no han dejado a la intemperie ni un metro, son recintos totalmente fortificados, que además en este caso nos dio la sorpresa de que se amuralla 2 cerros, sería un caso de parece contrario, 2 puntos controlando esa zona que parece de paso. Y digo que parece de paso porque si hacemos un corte del terreno, se ve que la zona 1 es donde está el yacimiento de los Morros de la Novillada, el 2 es donde está el Castillejo de la Orden, el Tajo encajonado y la zona de paso. Y esto es justamente un poco antes, está la zona que posiblemente se está utilizando con barcas, en la zona, además en la zona de estiaje mejor, antes de que el puente romano efectivamente pues cambie las zonas de paso. Un mapa de visibilidades sobre esto nos dice cómo lo que se ve desde un yacimiento y se ve desde otro se solapa. Justamente nos explica el por qué en torno a esa zona hay un yacimiento enfrente de otro. Y me sirve para subir, como un poco remontarnos el Jartín hacia arriba, para explicar que no solo están en esas zonas intrincadas, sino que este otro punto, el Castillejo de Villa del Rey,
digamos, complementa este panorama, y ahí lo que se hace es ocupar un sitio un poco más abierto, también sobre el jardín, un cerro destacado, pero otro tipo de emplazamiento. Lo ven ustedes ahí, es un cerrito, también con sus dos recintos fortificados, con murallas que no se han conservado tan bien como los anteriores o que no tuvieron la envergadura de la de Alcántara, y donde a simple vista se ve que también hay muros de casa. Los materiales arqueológicos de este yacimiento, del Castillejo y de los morros de la Novillada, nos dice que tuvieron un uso justo hasta época romana, porque llega a haber sigilatas. Este es el de Villavieja. Bien, pero no solo se ocupa el jardín. Si vemos un poco todo lo que es la comarca de Alcántara, un poco más hacia arriba, no vamos a detenernos en el borde de lo que sería el término municipal. Hay otros yacimientos que son un poquito anteriores y no nos vamos a detener. Luego ya, si nos vamos a Garrovillas, está el vado, otro vado, y en el vado volvemos a tener la misma casuística, un poblado un poco más antiguo en la entrada del vado y un poblado justamente al lado de donde luego se puso el poblado romano, que está inundado ahora por el pantano, pero del que se conservaba afortunadamente algunos materiales en el museo. Nos vamos a poner a detener porque está en términos de Alcántara otro castillejo importante, justamente el Castillejo del Jumadiel, Castillejo de Gutiérrez se le llama aquí, que es este puntito, que es otro yacimiento, mismo perfil, son estos cerros. Un dibujo de su muralla nos habla de dos recintos fortificados, un torreón enorme y unos fosos, unas murallas que ustedes pueden ver ahí encajonadas sobre el foso natural que describe el río, con murallas ataludadas, unos derrumbes también impresionantes y un elemento defensivo que no lo hemos visto en Alcántara, que son los fosos, un foso y otro segundo foso. Del otro lado de la cuenca, en el límite también de lo que es término municipal, pero dentro de Alcántara, está el de la finca de la muralla, una cronología un poquito anterior, que si se ve desde el río ocupa este sitio impresionante, que si ven los derrumbes también dan fe de la importancia, ven la anchura de la muralla, el jalón de 1 metro nos demuestra, y es un yacimiento un poco anterior. Cuando Villas Viejas está en su apogeo, este yacimiento ha dejado de ocuparse. Y ya ese sitio que os decía controlando el vado es Castiglione de Araya, justamente pasa la carretera, ahora por el pie, con murallas un poquito menos destacadas porque tiene una fecha anterior al Castillejo de la Orden. Este no debió sobrepasar el siglo IV, por las pocas cerámicas a tornos que hemos salido. Si siguiéramos, si no nos podemos detener mucho, pero sí he querido algún ejemplo. En Talaván, si seguimos el curso del río, seguimos encontrando estos sitios iguales, metidos con su muralla. Y si nos vamos al Casar de Cáceres, que es un sitio que también tenemos todos en mente, que tampoco está lejos de aquí, otro meandro tremendamente fortificado, que además he traído el plano, una muralla que ocupa todo el espigón con un gran baluarte y un foso. Si nos vamos a la zona de Portugal, tenemos viendo los mismos yacimientos, luego no varía, el panorama cambia cuando cambia el río, a partir de Villavera de Rodao, que el río entra en un tramo litoral, cambia el paisaje, cambia el poblamiento, y en definitiva lo que tenemos es que toda la cuenca está sembrada de poblado fortificado que se reparten de una manera ordenada el control del territorio en las zonas abruptas. Luego, enganchando con lo que decía León, es verdad que las ciudades no aparecen como setas. Cada población elige en función de sus peculiaridades dónde asentarse. Y lo que vemos que en esta época el poblamiento busca las riberas de los ríos, no quiere decir que no se estuviera ocupando la llanura. Ya he dicho que ahí lo que hemos encontrado son pequeñas poblaciones, son poblaciones campesinas que probablemente tienen como referencia visual el yacimiento amurallado, que es donde deben vivir las élites, los que gobiernan, y que para entender un poco lo que es Alcántara, sí que este plano, esta agrupación de los sitios nos viene bien, porque claro, yo empezaba el discurso diciendo, es capital, ¿fue realmente el yacimiento de aquí una capital? ¿Por qué firman con ellos? ¿Por qué estos pópulos? Pues si vemos este análisis
de la extensión, porque no he hablado mucho de la extensión de los poblados. El yacimiento del Castillo de la Orden abarca una superficie de 4 hectáreas. El otro, que puse al otro extremo de la cuenca, Villavieja de Tamuja, tiene 6 hectáreas. Pero todos los demás que hemos visto entrarían dentro de este grupo de pequeños castros, ¿lo veis? Con lo cual, la mayoría del poblamiento de esta época, los fortificados, tienen una extensión en torno a 1 hectárea, 1,5. El Castillo Jorge Mariel alcanza las 2, y solo unos pocos tienen entre 4, que es lo que tiene Alcántara, o 6 que tiene Villavieja. Luego, efectivamente, el castro de Villavieja debió ser algo similar a lo que es una capital para todo el territorio donde está asentado. Y volvemos a la importancia de la deditio, el bronce, porque ¿qué es lo que...? Bueno, lo que nos habla de esa deditio, me parece que lo había destacado, pero le he dado demasiado fuerte, ahí se habla de que la importancia que tiene para los romanos, bueno, lo vamos a ver, el hecho de la parte militar. Claro, entre lo que nos dice la deditio y lo que nos decía las excavaciones de las tumbas, ahora ya sí que vamos terminando, lo que sí podemos saber es que la población que vive en el yacimiento es una población de estructura bastante piramidal. Hay una élite que desde luego es la que consigue que entre todos se levante esa muralla. Si no hay quien gobierne y quien dé una directriz, es imposible hacer una obra de esa envergadura, donde hemos visto que aún hoy se conservan paramentos de 5 y 6 metros. Luego tenemos una sociedad con una base de población que vive de la ganadería. Los análisis de fauna nos dicen que se alimenta sobre todo de ovicáprido, hay un poco de grandes bóvidos, hay un poco de cerdo y en la cabeza unos pocos guerreros con esas espadas que hemos visto. Y que luego ya justamente la presión de Roma, el estar viviendo en una verdadera lucha porque les están conquistando, es lo que hace que todas esas estructuras se refuercen, es lo que probablemente da pie a que esa distribución homogénea que habíamos visto de puntitos por toda la cuenca termine dando paso a que haya unas poblaciones que capitalicen eso, sean las que de verdad se lideran el movimiento de defensa y a la cabeza empiezan a ponerse ya soldados con caballos, que eso ya es un elemento de prestigio aún más difícil. Y he destacado estas 2 palabras de la tábula. Lo que nos dice es que los romanos le piden a los que han conquistado que devuelvan los prisioneros, por supuesto, los prisioneros de guerra en cualquier pacto, y los caballos y las yeguas, para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene. Estamos en una época de guerra, no había tanques, la caballería es lo más importante. Y en otras necrópolis, no en la de Alcántara, de la zona, efectivamente estamos encontrando elementos asociados a la caballería. Pero que a cambio, ven ustedes, le dejan a los de Alcántara que mantengan el que ahí pone agros e edificia, sus campos. Lo importante de Alcántara es que desde el castro se controla la explotación de todo ese campo donde veíamos que no hay asentamientos fortificados, pero que sí probablemente lo que había eran las pequeñas granjas que están explotando el campo. Y se le reconoce al castro el poder de seguir con sus campos y con su edificio. En sus edificios lo que entra es el papel de la muralla. Alcántara, el Castillejo, tiene ese papel primordial porque la muralla ya es un elemento simbólico que la diferencia del resto del poblamiento. ¿Y cuándo termina esto? Pues termina cuando Roma impone, como ha dicho León, otra forma y reestructura el paisaje. Y entonces se crean las ciudades romanas. En el momento que se crea Norma Quesalina, lo vemos aquí, en el momento, aquí están todas las principales ciudades. Está Norma, está Valencia, está Idaña, está Coria, está Cáparra, está Trujillo, está Medellín. Lo que eso determina es que las élites, digamos, los que están a la cabeza de la sociedad, los que mandan, la jerarquía, se traslada desde
los poblados fortificados a las nuevas ciudades, porque en definitiva lo que hacen es amoldarse a la nueva situación. Eso quiere decir que a partir de que se firma el pacto Villavieja se abandone. No, Villavieja y todos estos castros estuvieron ocupados ya más o menos hasta el cambio de era. En el 35 se funda Norma y encontramos materiales en esto más o menos hacia el cambio de era. Por lo cual, el cambio de era fue un proceso gradual en el que el campo siguió explotado. Esa cuadrícula que dije que hicimos al principio, lo que sí nos permitió documentar son granjas ya de época romana, y ahí hemos podido incluso localizar un patrón. Hay asentamientos rurales romanos en las zonas, los llanos de Brozas, para que nos entendamos todo, en las zonas más fértiles de nuestra comarca, distribuidas cada 4 kilómetros. Esa es la gente que está viviendo cuando se pone en marcha en el 104, después ya al cambio de era, el puente romano. Luego, para resumir, ¿era capital o no? Desde luego Villavieja fue el sitio de referencia para toda la gente que vivía en la comarca, pero es verdad que cuando Roma ya se instala, pierde ese papel simbólico y desde luego no está en uso ni se está habitando cuando se construye el puente. Y con esto terminamos. Bueno, nos ha dejado aquí a todos parados. Ahora ya no hay nada que decir ya con esto, Ana. Ya vamos a cerrar las jornadas porque una cosa, una pequeña apreciación, sin discutir, como decía anteriormente. Habéis tenido suerte por aquí por el sur, porque en el norte nuestros amigos romanos no nos dejaron ninguna plaquita de filmar de este tipo. Lo que hicieron fue utilizar las fake news, dicen, ¿no? Pero de otra manera. Había un tío geógrafo que se llamaba Estrabón, y lo que decía de nuestros caballos, decía que nos solíamos limpiar los dientes con orines de caballo, o sea que nos querían dejar a la altura del Betún. Pero eso luego bien analizado tiene su lógica, y lo que demuestra es que los romanos no tenían esa lógica, no sabían del día a día ni la misa a la media. Pero bueno, las fake news no son algo nuevo, sino que ya existía ya en el tiempo. O sea que, vale, pues nada, pues muchísimas gracias, Ana.